Hola mi gente, era pura mentira que me iba, aquí estoy de nuevo, puro que la sufrieron cuando yo no estaba. En 2009, un joven adolescente, en la página de Futuba-chan, aprovechando el anonimato, con el seudónimo de Taichi Yagami, empezaría a molestar a los demás usuarios con sus publicaciones y comentarios ofensivos. Yagami siguió con ese mal comportamiento durante 3 años, hasta que el 7 de marzo de 2012, Yagami sube su carta de aceptación a la universidad, después de que varios usuarios lo acusaran de mentir sobre que él asistía a la universidad. Esto dio como resultado que los usuarios, aprovechando la foto, encontraran la universidad a la que asistía Yagami y empezarían a doxearlo. Ryota Hasegawa, que era el nombre verdadero de Yagami, negándose a pedir disculpas y desaparecer de internet, decidió acudir al único abogado que aceptó su caso, uno que se autodenominaba como un experto del internet, Takahiro Karasawa. Sin embargo, el experto del internet resultó no ser tan experto. Iniciando con que Karasawa no sabía cómo usar Futuba-chan, esto y otras fallas que cometió Karasawa ocasionó que los usuarios concentraran su odio en Karasawa. El acoso hacia Karasawa se hizo viral en el país debido a los diversos video memes que se le hacían a Karasawa. Esto hizo que muchos adolescentes empezaran a realizar amenazas de bombas, amenazas de muerte, robar, hacer vandalismo extremo y en una broma hackearan a Google Maps para cambiar los nombres de calles con bromas relacionadas al dios Karasawa. El acoso hacia Karasawa fue demasiado y se prolongó durante muchos años y es uno de los peores casos de doxeo ocurridos en el país. Afortunadamente, el acoso hacia Karasawa ha parado en estos últimos años. Y sobre Ryota, no se sabe su paradero en la actualidad. Mientras que Karasawa creó que aprovechó la situación y vende NFT. En la mañana del 10 de diciembre de 1968, 4 trabajadores salen del Banco Neon, transportando con ellos 294 millones de yenes en el maletero de un auto. Cuando el auto con el efectivo llegó detrás de la prisión de Fuchu, fueron interceptados por un oficial de policía que iba en una moto. El policía les informó que la casa del gerente del banco habría explotado. Y que el auto con el efectivo también tendría sospecha de que iba a explotar, por lo que el oficial debía investigar el auto. Cuando los 4 empleados salieron del coche, el policía miró alrededor del coche como si buscara una bomba, y poco después saldría humo del maletero, y el policía gritó que había una bomba y que se alejaran del auto. Los empleados se asustaron y se alejaron del vehículo, mientras que el policía se subió al coche con el dinero y huyó del lugar. Al principio, los empleados del banco pensaron que el oficial había alejado el auto a otro lugar para alejarlos de la explosión. Sin embargo, el supuesto oficial que apareció para investigar el auto, en primer lugar no era un policía real. La motocicleta en la que viajaba era falsa, decorada como uno de una policía. Luego de que los empleados del banco se dieran cuenta de que el dinero había sido robado, se apresuraron a contactar a la policía real y al banco. La policía instaló puestos de control en varios lugares para atrapar a los delincuentes.
制服警官1万、捜査員2万、パトカー300台、白バイ320台。Sin embargo, la investigación por parte de la policía no funcionó y el ladrón nunca fue atrapado y es considerado como uno de los robos más grandes y misteriosos de Japón. El 29 de abril, se celebra en Japón el Día Verde, un día en el cual es dedicado a contemplar la naturaleza. En 2005, como parte de la celebración del Día Verde, se llevó a cabo un evento de excavación de brotes de bambú en el bosque Goshikidai, en el cual participaron un total de 60 personas, de las cuales se encontraban Yuki Yashide, una niña de 5 años, su madre y su hermana mayor de 8 años. El evento comenzó a la 1 de la tarde. Yuki y su familia había excavado al menos 30 minutos hasta que Yuki se alejó de su familia para excavar más bambú. 20 minutos después de que Yuki se alejó, su madre se dio cuenta que Yuki no aparecía y a las 3 de la tarde es llamada a la policía para encontrar a la niña. Eventualmente, 3.000 personas buscaban a Yuki o alguna pista para dar con ella. Sin embargo, la investigación no dio resultados. Y para complicar aún más la investigación, los policías utilizaron a un perro para rastrear el olor de Yuki. Sin embargo, el perro solo se quedaba quieto en un lugar del bosque, por lo que con ayuda de más perros se esperaba encontrar alguna pertenencia de la niña. Sin embargo, los otros perros igual se quedaban quietos en el mismo lugar, dejando confundidos a los policías. Tras la desaparición de la niña, salieron muchas teorías sin sentido de lo que habría sucedido. Como desde que fue un águila quien se llevó a la niña, o tal vez la niña se habría ahogado en un lago cercano, ya que el comportamiento tan extraño de los perros indicaba que Yuki habría desaparecido de la nada, como si la tierra se la hubiese tragado. La desaparición de Yuki sigue sin ser resuelta, además de que jamás se ha encontrado con alguna pista que ayude a encontrarla. In 1954, the Sanitation Office of Minamata City began receiving reports of an unknown epilepsy-like affliction, which has since become known as Minamata disease. En 1908, se instalaría en Minamata la empresa Chizou, que en sus inicios produciría fertilizantes, pero conforme la fábrica iba expandiéndose, empezaría a especializarse en la producción de diversos químicos y convertirse en una de las más avanzadas de Japón. Lo que hizo que en 1932, la empresa empezará con la producción de acetaldehído, usando mercurio para producirlo. Que hizo que en 1946, la empresa descargara aguas residuales sin tratamiento en la bahía de Minamata, marcando el inicio de una terrible enfermedad. En 1954, se haría un informe de que al menos 100 gatos tendrían comportamientos raros, que hacía que sufrieran una serie de movimientos descontrolados de los que no podían recuperarse, llevándolos a la locura. Sin saber el origen de esta enfermedad y a la poca importancia que se le dio, el 21 de abril de 1956, una niña de 5 años llegaría a un hospital con convulsiones y dificultades para caminar. Los doctores, desconcertados por los síntomas y por la nueva enfermedad desconocida, hicieron que en ese año al menos 54 personas adquirirán la enfermedad y otras 17 fallecieran, y no fue hasta julio de 1959 que investigadores dieran con el origen de la enfermedad, la cual era que había grandes cantidades de mercurio en la bahía donde se realizaba la pesca en Minamata, que provenían de la fábrica de químicos Chizou, pero la empresa negó las acusaciones y decidieron realizar sus propias investigaciones en sus laboratorios. Las investigaciones de Chizou consistían en dar alimento con aguas residuales de la fábrica a gatos sanos.
78 días después del experimento, hasta 400 gatos empezaban a mostrar síntomas de la enfermedad. Después de descubrir que ellos habrían sido los causantes de la enfermedad, detuvieron la investigación y ocultaron sus descubrimientos. Y lo que haría la empresa sería compensar a 78 enfermos y a sus familiares con un acuerdo que les prohibía reclamar a futuro. Además de que Chizou argumentó que la ayuda era por simpatía y negaron ser los responsables del daño a los enfermos. Hubo que esperar hasta 15 años después para que la justicia sentenciara que Chizou era responsable de lo ocurrido. Y en 1973 se determinó que el dinero de simpatía no era válido y se ordenó a Chizou que pagara 18 millones de yenes por cada persona fallecida y 16 millones de yenes por cada paciente que haya sobrevivido. La compensación total fue de 937 millones de yenes, que fue la suma más grande otorgada por un tribunal japonés. Sin embargo, el daño hecho por esta empresa ya estaba hecho, y muchas familias vieron a sus seres queridos fallecer de una terrible manera y no tuvieron justicia hasta años después. Este caso tomó tanta notoriedad en Japón que Minamata, como se llamaba la ciudad, fue el nombre que recibió la enfermedad por ingerir mercurio. Y hasta en la actualidad, sigue siendo recordado como un terrible incidente que sucedió en Japón. Hayashi 死刑囚は平成10年7月に和歌山市園部で開かれた夏祭り会場のカレー。 En la noche del 25 de julio de 1998, en un festival de verano celebrado en la ciudad de Wakayama, el curry y el arroz que se estaba sirviendo había sido envenenado con arsénico suficiente para matar a 100 personas. 先で見つかったものと同一だったとする鑑定結果が裁判の根拠になりました。 De las 67 personas que consumieron la comida, todos sufrieron de intoxicación aguda por el arsénico, de las cuales fallecieron 4 personas, 2 adultos y 2 niños. Masumi Heihachi, madre de 4 hijos, fue la principal sospechosa. Según testigos, ella fue la que estuvo cerca de la olla donde estaban los alimentos. Así que al no haber otro sospechoso, Heihachi fue declarada culpable y sentenciada a muerte en un juicio que sigue hasta en la actualidad. Este caso indignó a muchas personas que desataron su ira grafiteando la casa de Heihachi y que muchos reporteros acosaran a la familia fuera de su casa. Y posterior al suceso, el 9 de junio del 2021, la hija de 37 años de Masumi saltó de un puente cerca del aeropuerto de Kansai y se suicidó junto con su hija de 4 años. En la actualidad, el hijo mayor de Heihachi ha aparecido en televisión y en entrevistas ha hablado del incidente y afirma que su madre es inocente y que este incidente arruinó a su familia y su vida. Entre 1984 y 1985, durante un periodo de 17 meses, una serie de chantajes ocurrieron en Japón que se centraron con las principales empresas de confitería y alimentos. Todo iniciaría el 18 de marzo de 1984 a las 9 p.m. cuando 2 hombres enmascarados con una pistola y un rifle ingresaron en la casa de Kazuhisa Esaki, que era el presidente de la compañía Esaki Glico, una compañía japonesa de confitería.
Después de cortar las líneas telefónicas, atar a su esposa e hija, secuestraron a Esaki y lo llevaron a un almacén aislado e hicieron una llamada de rescate al director de la empresa por 1.000 millones de yenes y 100 kilogramos de lingotes de oro. Por desgracia para los secuestradores, 3 días más tarde, antes de que el rescate pudiera ser pagado, Esaki logró escapar. Unas semanas más tarde, el 10 de abril de 1984, varios coches de la empresa Glico fueron misteriosamente quemados. No mucho tiempo después de eso, el 10 de mayo de 1984, una carta de amenaza se encontró pegada a una botella de ácido clorhídrico firmada por el monstruo de las 21 caras. La carta afirmaba que habían introducido cianuro en los caramelos Glico, amenazando que los caramelos envenenados serían enviados a las tiendas. Esto provocó un pánico masivo y dio lugar a una retirada masiva de productos que le costó a la empresa cerca de 21 millones de dólares, a pesar de que no se encontraron tales caramelos mortales. La única evidencia que la policía adquirió fue un video de una cámara de seguridad que parecía mostrar un hombre no identificado colocar chocolates Glico presuntamente envenenados en una tienda. Las cartas extrañas continuaron en aumento hasta el 26 de junio, cuando una carta fue emitida que solo decía, "Perdonamos a Glico". Sin saber el motivo del que estaban siendo perdonados, el acoso hacia Glico finalmente paró. Sin embargo, el monstruo de las 21 caras centró su ira sobre otros fabricantes de confitería como Marudai-Yam, House Food Company y Morinaga. Todas grandes empresas de alimentos en Japón. Aunque la policía realizó muchas investigaciones y tuvo a varios sospechosos, jamás se logró dar con la identidad del monstruo de las 21 caras. El 4 de junio de 2001, Yanko Yamegami, de 52 años, tenía previsto realizar un viaje de negocios a Dalian, China, para la compañía de viajes para la que trabajaba. Antes de irse, también se suponía que asistiría a una reunión. Al mediodía, después de que Yanko no se presentara a su oficina ni subió a bordo de su avión, sus conocidos comenzaron a preocuparse. Revisaron su casa, donde vivía con su esposo, Masahiro, y su suegra, Saegusa, pero no parecía haber nadie en casa. El perro de la familia y el auto de Masahiro también habían desaparecido. La hija de los Yamegami, una maestra de escuela primaria de 26 años llamada Chie, también estaba desaparecida. Ella vivía sola en un departamento cerca de la ciudad de Takahare, pero fue a visitar a sus padres la noche anterior. La puerta principal de los Yamegami estaba cerrada con llave, pero la puerta trasera estaba abierta. Nada en la casa parecía haber cambiado de lugar, todo se encontraba bien ordenado, la luz de la cocina se había dejado encendida,
todas las camas estaban tendidas y se preparó el desayuno. Sin embargo, había algunos detalles extraños. Como las pijamas de los Yamegami habían desaparecido, y aunque estaban sus zapatos, sus sandalias no estaban en la casa. El equipaje de Yanko y los 150,000 yenes que necesitaba para su viaje también estaban en la casa. Parecía que los Yamegami repentinamente dejaron lo que estaban haciendo, tomaron al perro de la familia y silenciosamente salieron de la casa en pijama y sandalias. Un año después de la investigación, el caso parecía que no se resolvería. Hasta el 7 de septiembre de 2002, que la policía recuperó un automóvil que se encontró sumergido en un lago. El auto contenía los cuerpos de los 4 miembros de los Yamegami y de su perro. No se pudo determinar ningún motivo de su muerte, pero tampoco hubo señales de que alguien los hubiera atacado o herido. Debido a que Masahiro estaba conduciendo, la policía creyó que se trataba de un asesinato o un suicidio grupal. Sin embargo, hasta en la actualidad, jamás se ha logrado resolver este caso y sigue siendo un misterio el motivo del suicidio o asesinato de la familia Yamegami. El 29 de septiembre del 2000, un trabajador del censo visitó un apartamento en Kameido, Tokio, y tocó la puerta donde vivía Yoko Yashide. Sin embargo, nadie abría la puerta, además de que se notaba un olor fétido proveniente de la casa, a lo que el conserje del departamento abrió la puerta de Yashide y entró para investigar. Para su sorpresa, el conserje se encontró el cuerpo de Yoko Yashide sin vida. El cuerpo yacía en su cama semidesnuda, vestida solamente con una camisa, y tenía marcas en el cuello que parecían indicar que había fallecido por asfixia, debido a que alguien la estranguló en su cama, y por el grado de descomposición del cuerpo se reveló que llevaba hasta 10 días desde su descubrimiento. La policía nunca encontró a un culpable, y se creyó que su asesino era un fan de Yoko, ya que ella era dibujante de manga, y al tratarse de una chica linda la idea de un fan obsesionado no parecía alejada, o que se trataba de algún amigo o persona que Yoko habría conocido en secreto, ya que también tenía una personalidad muy extrovertida. Sin embargo, hasta el día de hoy nadie sabe quién mató a Yoko Yashide. El 30 de abril de 1985, en la ciudad de Fukuyame, un camionero de 45 años compró una bebida de una máquina expendedora. Mientras recogía su bebida, el hombre notó una botella de Oronamin C encima de la máquina. El hombre, pensando que se trataba de alguna campaña publicitaria, se llevó la bebida y se la tomó al poco tiempo. Sin embargo, lo que aquel hombre no esperaba era que aquella bebida habría sido envenenada. El hombre al poco tiempo sucumbió al veneno y empezó a vomitar violentamente y falleció el 2 de mayo. El análisis de su vómito mostró rastros de paraquat, un herbicida mortal. Desafortunadamente, aquel camionero habría sido la primera víctima de los 12 casos de envenenamientos que habrían sucedido entre el 30 de abril y el 17 de noviembre de 1985. Casi todas las víctimas se trataban de hombres mayores. Esto nos lleva a su última víctima. El 17 de noviembre, en una máquina de Kodama, Setame, una chica de 17 años compra una bebida. De la máquina sale un refresco de la marca Coca-Cola, con una etiqueta que advertía sobre el posible envenenamiento. Sin embargo, la chica ignoró la advertencia y se bebió el refresco, y lamentablemente fallece una semana después de haber bebido el refresco. Rastros de paraquat fueron encontrados en aquellas sobras de la bebida. Y con la chica de 17 años, se marcó el final de esta serie de envenenamientos, debido a que las víctimas fueron completamente al azar y que ocurrieron en lugares diferentes. Jamás se dio con el responsable que envenenó aquellas bebidas.
今から46年前、戦後の混乱期の真っ只中、その犯罪史上最悪と言われる大量毒殺事件は起きた。昭和23年1月。El 26 de enero de 1948, en el Banco Imperial Tikouku, justo después del cierre del banco, alrededor de las 3 de la tarde, un hombre de mediana edad, que llevaba un brazalete blanco del equipo de cuarentena metropolitana de Tokio, y con una placa se identificó como un empleado del Ministerio de Salud de Japón. El hombre explicó que había sido enviado para auxiliar a los trabajadores del banco, ya que cerca del lugar habría surgido un brote de disentería, y ordenó a todos los trabajadores del banco que antes de desinfectar el lugar, debían tomar un medicamento. 16 personas tomaron el medicamento, sin embargo, aquel sujeto no era ningún trabajador del Ministerio de Salud, y el supuesto medicamento que bebieron esas 16 personas realmente era cianuro. Como resultado, 11 personas murieron en el lugar y otra persona murió mientras era transportada al hospital. Mientras todos estaban incapacitados, el ladrón tomó algo de dinero que se encontraba en los escritorios, dando un total de 160.000 yenes. El 21 de agosto de 1948, fue arrestado Sadamichi Hirasawa, quien se especializaba en la pintura. La razón de su arresto fue por pasar cerca del lugar y por tener una tarjeta de presentación que presuntamente lo vinculaba con el incidente. Hirasawa negó en todo momento las acusaciones, sin embargo el 24 de julio de 1950, un tribunal condenó a Hirasawa a pesar de que no había pruebas suficientes para culparlo. Hirasawa permaneció en prisión como un criminal condenado por los siguientes 32 años. Pasó su tiempo pintando y escribiendo su autobiografía. Después de haber estado encarcelado en la prisión de Miyagi, se enfermó debido a su avanzada edad y murió de neumonía en la prisión médica de Achioji a las 8:45 am el 10 de mayo de 1987. Y con el tiempo se cree que Hirasawa era inocente y el verdadero asaltante del banco nunca fue atrapado. El 18 de julio de 2019, alrededor de las 10:35 am, el estudio de animación Kyoto sufriría un incendio provocado que causó muchas víctimas. Todo inició cuando un hombre entró al edificio y roció con al menos 15 litros de gasolina y lo encendió con un encendedor, provocando el incendio. En el momento del incendio, había al menos 74 personas en el edificio ese día, de las cuales 36 personas fallecieron y 35 salieron heridas. El perpetrador del incendio fue identificado rápidamente después del incidente. Shinji Aoube, después del ataque, huyó del edificio, sin embargo Aoube no pudo alejarse mucho del lugar debido a que él también habría resultado con quemaduras del incendio y fue rápidamente arrestado y llevado al hospital. Mientras era transportado a un hospital, Aoube admitió haber incendiado el edificio y acusó al estudio de haber plagiado y robado una novela que él habría escrito. Sin embargo, la policía no pudo interrogar a Aoube debido a sus mortales heridas. Ya pasado el tiempo se determinó que el supuesto plagio de la novela de Aoube nunca habría sucedido, y se determinó que Aoube padecía de alguna enfermedad mental. Esto le ocasionaría que su sentencia no fuera tan larga. Sin embargo, el juicio de Aoube sigue en curso. El incendio al estudio Kyoto es una de las masacres más mortíferas en Japón y hasta en la actualidad sigue dando de qué hablar.
Roro-chan-9999, como era conocida en Internet, fue una chica de 14 años que transmitía en distintos foros japoneses como FC2 y Tweetcast. Generalmente se transmitía a ella misma estudiando, hablando o tocando el piano. ジャッキー・チェンだな。あれ違うわ、これ。こんなんだっけわかんない。単調で弾いて。こんなんわかんない。ギンギラギンにさりげなく、チャララララララララララ。 Y se podría decir que Roro tenía cierta notoriedad en FC2, ya que en algún momento llegó a contar con al menos 2000 personas en algún directo. Sin embargo, en noviembre del 2013, Roro parecía pasar por un mal momento, ya que en 2chan empezaría a subir publicaciones de querer hacer un stream para que, en sus palabras, convertirse en una leyenda y tener la atención de las personas. Así fue que el 24 de noviembre del 2013, Roro-chan realizó un stream titulado como Ankoku, que en español se traduciría como Oscuridad, que se convertiría en su última transmisión. Este directo no era normal, ya que esta vez Roro se encontraba colocando un bote de basura cerca del balcón de su apartamento, que se encontraba cerca del piso 14, a la vez que mostraba a la gran altura a la que se encontraba, para seguidamente caer del balcón y acabar con su vida. Su cuerpo fue encontrado a las 3:55 de la madrugada por una mujer que repartía periódicos, y llamó a la ambulancia. Sin embargo, 3 horas después los médicos confirmaron su muerte. El caso tomó mucha notoriedad en Internet, debido a la banda de rock japonesa, llamada Shinsei Kamate-chan, que hizo una canción inspirada en el suceso, lo que hizo que muchas personas empatizaran con Roro y hasta en la actualidad sigue siendo recordada. Damage to agriculture can be traced back to early this century, when a strange disease, primarily affecting women, appeared in the Jinzu River basin. The disease was characterized by extreme pain throughout the entire body. It was later named Itai Itai, or It Hurts, after the victim's screams at the unbearable pain. Patients' bones were broken at the slightest movement, and each breath was drawn in agony.
Con el avance de las nuevas tecnologías en Japón, durante 1910 hasta 1945 la producción minera fue en aumento. Como consecuencia de esto, la contaminación en el río Hinzu aumentó por los desechos de cadmio que producía la mina Kamioka. El río Hinzu se utilizaba para el riego de campos de arroz y para el suministro de agua potable, la higiene, la pesca y otros usos de las poblaciones. Debido a que los residentes desconocían el cadmio y sus peligros, utilizaron el agua del Hinz para regar sus campos de arroz. El cadmio es altamente soluble en agua y la exposición prolongada de los arrozales provocó que el arroz se contaminara rápidamente y se volviera tóxico. El consumo de este arroz y agua potable por parte de los residentes locales resultó en cargas corporales elevadas de cadmio, lo que condujo directamente a los síntomas característicos de la enfermedad de Itai-Itai. 認定されているである。力入れないで押さえてね。だけど痛いと言ってよ。やっぱり痛い。これ痛い。これ痛い。痛い。これは？これは？そこはあんまり痛くない。これは痛くない。これが痛い。これ。そこ。El cadmio ahora se considera uno de los metales tóxicos más peligrosos debido a su capacidad de amenazar la seguridad alimentaria. El 30 de septiembre de 1999, en Tokaimura, sucedería uno de los accidentes nucleares más graves de la historia de Japón. Todo comenzaría en la planta nuclear de Tokaimura, cuando los tres técnicos de la instalación, Isashi Aoki, Masato Shinohara y Yutake Yokokawa, se encontraban manipulando materiales radioactivos según un manual de la empresa. La tarea consistía en enriquecer el uranio utilizando un balde. Sin embargo, nunca se les habló del riesgo de este proceso, además de que ninguno de los tres técnicos estaban calificados para este trabajo. Masato Shinohara estaba vertiendo una solución de nitrato de uranilo en un tanque de sedimentación desde un balde de acero, mientras que Yokokawa comenzó sosteniendo un embudo a través del cual Shinohara vertió el líquido, pero se lo entregó a Aoki y fue a sentarse en un escritorio de una habitación cercana. Alrededor de las 10:35 de la mañana, después de que se vertió el séptimo balde, la solución de nitrato de uranilo se volvió crítica en el tanque de sedimentación y sonó una alarma. Cuando ocurrió la criticidad, los tres trabajadores presenciaron un destello de luz azul. Aoki y Shinohara, al encontrarse tan cerca de la fisión nuclear, inmediatamente experimentaron dolor, náuseas y dificultad para respirar. Los tres técnicos fueron rápidamente hospitalizados. Cuando Aoki llegó al hospital, solo tenía la piel hinchada y roja por la radiación. Parecía no presentar ningún síntoma grave de radiación. Sin embargo, en realidad la radiación había destruido todos sus cromosomas, lo que significa que su cuerpo ya no tenía ningún modelo a partir del cual reproducir células. 別の染色体とくっついているものもありました。染色体が破壊されたことは、今後新しい細胞が作られないことを意味します。Aoki se mantuvo con vida 83 días en el hospital, en una terrible agonía, que cada jornada era peor que la anterior. Una semana después del incidente, su piel comenzó a caerse. El deterioro por la radiación se empezó a hacer visible en su cuerpo. Sus uñas ya se habían caído y sus párpados ya no podían cerrarse.
59 días después de ser hospitalizado, Aoki tuvo 3 infartos ese mismo día. Además de que su hígado y riñón empezaban a fallar, y su respiración era totalmente mecanizada por un ventilador. Finalmente, el 19 de diciembre de 1999, 81 días después del accidente, los médicos aconsejaron a la familia de Aoki para emitir una orden de no resucitar. Para 2 días después, a las 11:21 de la noche, el 21 de diciembre de 1999, 83 días después del accidente, falleció a sus 35 años. Se estima que Aoki fue la persona expuesta a la mayor cantidad de radiación en la historia. El caso se hizo muy popular en internet debido a diversas fotos que muestran a Aoki después del accidente. Sin embargo, muchas de estas no son de Aoki y no tienen nada que ver con él. Pero fuera de internet, este caso sigue dando de qué hablar, como por el hecho que los doctores mantuvieron con vida a Aoki, sabiendo que era altamente probable que falleciera con la tecnología de esa época. Y por los 83 días que Aoki tuvo que pasar en esas inhumanas condiciones sin que nadie se opusiera.たとえどんな最新の技術や機器を持ってしてもですね、とっても太刀打ちできない、破滅的な影響をもたらすんだなということは実感しましたですね。Yuke Takaoka era una chica japonesa de 21 años, que solía ser muy activa en redes sociales como Instagram y TikTok, donde solía subir bailes o hacer cosplay de algún personaje de anime. En un principio Yuke parecía una chica normal. Pero el 23 de mayo del 2019, Yuke en su apartamento, con un cuchillo de cocina trató de asesinar a su novio Runa por unas fotos que encontró de él con otra chica. El novio trató de huir del departamento, sin embargo perdió mucha sangre y quedó inconsciente en la entrada del departamento, donde una chica vio el incidente y alertó a la policía. Mientras que Yuke se sentó al lado del cuerpo de Runa y empezó a fumar un cigarrillo e hizo una llamada. El caso tomó mucha notoriedad debido a las fotos que difundieron los medios, en las que Yuke aparecía fumando junto al cuerpo, además de ciertos videos donde mientras que Yuke era arrestada, mostraba que no sentía arrepentimiento, por el contrario estaba sonriendo. Unas semanas después, Runa logró recuperarse del ataque y cambió su nombre a Luna Phoenix, y afirmó no tener ningún rencor hacia Yuke. Mientras que Yuke, el 5 de diciembre de 2019, fue sentenciada a 3 años y 6 meses de prisión. El caso es recordado no solo en Japón, ya que Yuke al tratarse de una chica linda y el término de yandere en la cultura japonesa, hizo que en internet Yuke sea tomada como una yandere real y tuviera muchos admiradores. Alrededor de las 8 de la mañana del 20 de marzo de 1995, en el metro de Tokio, 5 hombres abordan 5 diferentes trenes y esparcen un gas tóxico llamado sarín por todo el metro. El gas químico, debido a su extrema potencia, mató a 13 personas,
y más de 6.000 resultaron intoxicadas. Los responsables, una secta japonesa llamada Aún Shinriko, fundada por Shouko Asahara. Que en un principio parecía simplemente otra organización religiosa, que a base de animes y dibujos animados promovía sus ideas religiosas, ya que la secta inició solo como un círculo armonioso de personas que aprendían yoga. Pero conforme el paso del tiempo, este comportamiento fue cambiando a uno más errático. Como por ejemplo, que Asahara se nombrará a sí mismo como Cristo y el Cordero de Dios, y afirmar de que tenía la habilidad de curar enfermedades, y ofrecía a sus seguidores absolver todos sus pecados. El grupo se convirtió gradualmente en un culto del apocalipsis, convencidos de que el mundo iba a terminar en una tercera guerra mundial y de que solo ellos sobrevivirían. A la vez que se volvió más violenta, secuestrando, hiriendo y matando a sus rivales, incluso utilizando agentes químicos en algunos ataques, que hasta la fecha son recordados en Japón. La secta no desapareció después del incidente del metro, sino que cambió su nombre a Aleph, pero esta vez no tuvo el impacto que tuvo Aún Shinriko. Mientras que Shouko Asahara fue arrestado después del incidente del metro, y en la mañana del 6 de julio de 2018, diversos medios de comunicación y agencias de noticias japonesas informaron que Shouko Asahara, junto con 6 seguidores en prisión, fueron ejecutados en la horca. En la tarde del 1 de junio del 2004, en una escuela primaria en Sasebo, en la prefectura Nagasaki, Natsumi Tsuji, una niña de 11 años, asesinó a su compañera Satomi Mitarai de 12 años, con un cúter cortándole la garganta. Después de asesinar a su compañera, Natsumi regresó a su salón con calma y con su ropa cubierta de sangre, dejó impactados a sus compañeros. Este incidente fue cubierto en gran medida por los noticieros, además de que poco después del incidente, se publicaría una foto donde se podía ver a Natsumi con un jersey deportivo con la palabra Nevada. Nevada-tan fue como la prensa y el internet se referían a Natsumi, ya que la ley japonesa prohíbe publicar los nombres de menores implicados en algún delito, y se les nombra con un seudónimo, como veremos más adelante en el iceberg. El nombre real de Nevada-tan, que era Natsumi Tsuji, al final fue revelado por error mientras fue su juicio, al igual que el motivo de la el cual era de que Satomi, ex amiga de Natsumi, la llamó gorda en su sitio web. Natsumi, o Nevada-tan, tuvo mucha notoriedad, no solo en Japón sino en todo internet, ya que el caso hizo que muchas personas empezaran a admirar a Natsumi y a su asesinato, de tal manera que en internet hay muchos dibujos de Natsumi. Pero en la actualidad no se conoce el paradero actual de Natsumi.
El 31 de octubre del 2021, durante las celebraciones de Halloween, cerca de la estación Kokuri en la línea Kei, Kyota Hattori, de 24 años, disfrazado del Joker con un cuchillo, amenazó a las personas dentro de un tren y prendió fuego. Como resultado, 17 personas resultaron heridas en este incidente. Mientras que todas las personas corrían tratando de huir del tren, Kyota se quedó sentado esperando a la policía mientras fumaba un cigarrillo. Y confesó a la policía que quería matar gente para ser sentenciado a muerte. Todo comenzó el 3 de agosto de 1979. Maya Fyokeshime, de 5 años, desapareció mientras jugaba en un santuario cerca de su casa en la ciudad de Ashikaga. 6 días después, su cuerpo fue encontrado desnudo dentro de una mochila junto al río Wotarase. Este no sería el último caso de desaparición y asesinato de una menor cerca de Ashikaga, ya que 5 años después, en 1984, una niña de 5 años llamada Yumi Asebe, en la ciudad de Ashikaga, desapareció de una sala de pachinko, y no fue hasta el 8 de marzo de 1986, más de 2 años después, el cuerpo de Yumi fue encontrado a más de 1 kilómetro de su casa. Y el 15 de septiembre de 1987, Tomouko Ousewe, de 8 años, salió de su casa en la ciudad de Ota para ir a jugar a un parque. Pero más tarde se la vio caminando por una carretera con un hombre mayor que empujaba una bicicleta. Sin embargo, posteriormente su cuerpo fue encontrado un año después, el 27 de noviembre de 1988, abandonado en el río Toun. Mami Matsude, de 4 años, desapareció de un salón de pachinko que visitó con sus padres el 12 de mayo de 1990. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado cerca del río Wotarase. Después del descubrimiento del cuerpo de Matsude, los noticieros dieron a conocer el caso a la vez que muchos informes de posibles sospechosos iban llegando a la policía. Pero no fue hasta diciembre de 1991, un año después, que la policía irrumpió en la casa de Toshikazu Sugaya para arrestarlo por el asesinato de Mami Matsude y ser condenado a cadena perpetua. Sin embargo, en 2007 el periodista Kiyouchi Shimizu realizó una nueva investigación sobre la muerte de Matsude y concluyó que Toshikazu Sugaya era inocente y que la prueba de ADN de la policía no era precisa, y que los policías que habían interrogado a Sugaya lo habrían golpeado para hacerse responsable de la... Sugaya pasó 17 años en prisión, hasta que finalmente se determinó que era inocente. El 7 de julio de 1996, 6 años después de la última muerte en Ashikaga, una niña de 4 años, Yoko Yame Yukeri, desapareció de una sala de pachinko en la ciudad de Ota, prefectura de Gunma. Pero a diferencia de los casos anteriores, hasta en la actualidad sigue sin saberse el paradero de Yukeri.
como esta última desaparición ocurrió cerca de Ashikaga, y en una sala de Pachinko se cree que el perpetrador es el mismo que el de los 4 casos anteriores. Pero solo por el arresto a Toshikazu Sugaya jamás se ha dado con la identidad del verdadero culpable. La noche del 30 de diciembre del 2000, en el barrio Kamisoshigaya de Setagaya, en Tokio. Alrededor de las 11 de la noche un hombre ingresó a la casa de la familia Miyazawa. A través de una ventana del baño, se dirigió al cuarto del hijo menor de la familia, Rei, de 6 años, que se encontraba durmiendo, y lo estranguló hasta acabar con su vida. Mikio, el padre de la familia, acudió al cuarto del niño. Sin embargo, el asesino mató a Mikio cuando lo apuñaló con un cuchillo en la cabeza. Después el asesino bajó y mató a la esposa de Mikio, Yasuko, de 41 años, y a su hija mayor, Niina, de 8 años. Ambas chicas se encontraban durmiendo cuando el asesino las atacó violentamente con un cuchillo. El asesino permaneció varias horas en la casa y comió algo de comida que había en el refrigerador, y utilizó un botiquín para tratar heridas que tenía, y saqueó varios objetos personales, y los tiró en el inodoro donde previamente había hecho del baño. Y usó la computadora de la familia para después irse de la casa. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, los cuerpos de la familia fueron encontrados por la madre de Yasuko, Haruko, quien vio la tétrica escena del crimen. El caso tuvo mucha notoriedad debido a la brutalidad del asesino, quien incluso atacó a los niños de la familia, y debido a que eran fechas navideñas muchas familias entraron en pánico. Aunque el asesino dejó en la escena del crimen numerosos restos de ADN y huellas dactilares, hasta en la actualidad siguen sin ser identificadas, por lo que sigue siendo un misterio quién fue el responsable de atroces